Hola, ¿qué tal? Familia del corazón, qué gusto estar con ustedes. Hoy es viernes y hoy toca estar aquí. Ya lo que cada quien le toque en la noche ya será cosa de ustedes. Bendiciones, familia. ¿Qué tal? El tema de hoy. Nos vamos con Nesara y Gesara, los actos de transformación. De esto vamos a hablar el día de hoy. Y también, obviamente, vamos a contestar preguntas y respuestas. Gracias por su tiempo, su compañía. Yo también me siento honrado, de verdad. Gracias, familia, de verdad, gracias a todos los que van llegando. ¿Qué huele? ¿Qué tal? Yo, Lucila Torres, Josefina Contreras, Jonathan Muñoz, los primeritos que están aquí. ¿Qué tal? Ok, bienvenidos. Gracias, Jonathan, gracias, igual. Dice, Dios os bendiga a todos ustedes por tan grandiosa divulgación de bendiciones que viven que vienen para el mundo y para mí y mi familia. Ajo. Josefina Contreras, infinitas gracias por este gran apoyo que nos proporciona el darnos tanta información confiable. Gracias, gracias, hermanita. Y Jonathan, hola, saludos, hermanitos Alex y Fay, los queremos mucho, gracias por todo. Igualmente, Johnny, abrazo a Tere, por favor, que estén bien. Nos vemos primeramente Dios mañana, si es posible, y que todo se haga bien allá con Tere. Pues bendiciones, familia. Nos vamos ahorita a leer, como siempre, ahorita vamos a leer un poquito de información interesante. Hay mucha información esta semana, estuvo muy movida de muchas cosas, pero bueno. La corbata, aliso está acá atrás. Ahorita porque entré rápido, porque quería entrar en punto, logré entrar en punto, pero dije, híjole, se me olvidó la corbata, pero miren, como verán está colgadita ahí atrás, ahí está presente, vale. Entonces, no me la puse, no me dio tiempo, pero bueno, ahí está presente, quiere decir que obviamente no puedo hablar. Pero bueno, vámonos, familia, con la información. Nesara y Gesara, los actos de transformación. Esto es compartido por The Redemption News. Un aspecto crucial de esta revolución financiera es la promesa de Nesara, ley que significa Ley de Recuperación y Seguridad Económica Nacional, y Gesara, Ley de Recuperación y Seguridad Económica Global. Estas leyes contienen las claves para un futuro en el que los impuestos ya no sean una carga y la riqueza se distribuya de una manera que beneficie a todos. Nesara y Gesara representan compromisos legislativos con la justicia financiera. Están diseñados para eliminar la deuda, abolir el sistema de impuestos sobre la renta y crear un nuevo sistema financiero basado en la equidad y la transparencia. Estos actos no son solo teóricos, son planes viables que se están implementando para transformar nuestro mundo. Anulación de órdenes ejecutivas, despejando el camino. El camino hacia la liberación financiera también implica revocar órdenes ejecutivas que han impedido el progreso. Los valientes esfuerzos de personas como los hermanos Bronson y la Corte Suprema son fundamentales para lograr este objetivo. Al desafiar y revocar estas órdenes, están eliminando los obstáculos que han obstaculizado, valga la redundancia, la reforma financiera. Este proceso no es fácil, pero es necesario. Al anular estas órdenes, estamos allanando el camino para que Gesara y el QFS entren en vigor. Este es un paso fundamental hacia el desmantelamiento del antiguo sistema y garantizar que la nueva estructura financiera pueda florecer. En un mundo plagado de corrupción financiera, los sombreros blancos, armados con el sistema financiero cuántico y la promesa de Gesara, son nuestro faro de esperanza. Ha llegado el momento de liberarnos de las cadenas del viejo sistema, redistribuir la riqueza equitativamente y abrazar un futuro donde prevalezcan la justicia y la prosperidad. Este no es solo un cambio financiero, es una transformación cultural y social. Al adoptar QFS y Gesara, nos comprometemos con un futuro en el que los sistemas financieros sean justos, transparentes y centrados en el bien colectivo. Esa transformación no solo es necesaria, es inevitable. Corre la voz, ya que Gesara es inevitable y juntos podemos marcar el comienzo de una nueva era de libertad e igualdad financiera. Únanse a nosotros y cámbiense al sistema financiero cuántico. Es hora de tomar el control de nuestro destino financiero. El momento de actuar es ahora. Boom. Detrás de escena. Q-Funds de QFS y Starlinks HQ. El último hito en comunicaciones, finanzas, aplicaciones de Gesara y distribución universal de la renta básica. Detrás de escena, Q-Funds, revolucionarios de QFS y Starlink HQ, listos para transformar las comunicaciones y las finanzas.
explora cómo estos dispositivos de última generación se integran con las aplicaciones de GESARA para agilizar la distribución de la renta básica universal RBU. Bueno, todo esto está por verse en palabras y lo que según nos cuenta The Redemption News. Acuérdense que todos lo tenemos que tomar todavía con pinzas. ¿Por qué? Porque nadie tenemos la verdad con nosotros total y absoluta. Bien, familia, pues ha habido interesantes películas en la semana, ¿no? Como todo este asunto de... Yo no hablo de política aquí en el canal, soy neutral en ese aspecto aquí, pero sí estamos viendo una película ya en Venezuela, está triste la cosa, eso no es película, eso es cierto, está habido gente que desgraciadamente ha trascendido, ha fallecido. Pero vamos, por ahí me decían, ¿por qué siempre se meten los gringos a lo que no les importa? Pues sí importa. Lo que pasa es que por un lado se están defendiendo las petroleras por uno de los pocos que todavía comercializan con dólares con su petróleo. ¿Vale? Medio Oriente ya no está participando en dólares, en petrodólares. Eso les duele y andan como ratas tratando de defender a quien les estaba todavía proveyendo petróleo. Yo no me voy ni de un lado de otro, pero cuando veo que hay un régimen injusto y tiene a su gente muy mal, sinceramente ahí no queda más que ver los resultados, ¿no? Sin no están metidos a profundizar tanto en política, nos damos cuenta de cómo está la gente allá en Venezuela y sinceramente, pues creo que algo se debe de hacer al respecto. Tanto que muchos países están pidiendo que se revisen, ¿no?, internacionalmente esas votaciones, ¿vale? Y bueno, tarde que temprano, mis hermanos, no importa, por ahí también me llegaron datos de que los que estaban en la oposición contra el presidente actual de Venezuela, sin decir nombres, ya sabemos quiénes son, no están precisamente con la luz, pero a fin y al cabo, por eso les decía que es una película. Va a ganar, no importa que prevalezca el régimen o entre el cambio en Venezuela, el punto es que de todos modos, cuando entren todos estos cambios, no van a terminar su candidatura, su tiempo de presidencia o lo que sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a haber un ajuste de cuentas a nivel mundial, van a pedir ¿qué has hecho con tu país? ¿No estás del lado de la luz? Vámonos para afuera. Entonces, lo principal aquí, familia, creo que es más bien que el cambio no va a llegar si no tenemos un cambio interno hermoso, si no empezamos a brillar en la luz, si empezamos a perdonar a los que nos han ofendido, pedir perdón por lo que hemos hecho, porque ese es el verdadero cambio, ese es el cambio que necesita la humanidad. No de dinero, el dinero es un empuje nada más, tiene que cambiar, sí, erradicar pobreza, sí, quitar el hambre del mundo, sí, eso lo hace el dinero, pero por un tiempo. El verdadero cambio para que todo esto se tiene que venir desde tu corazón, tiene que venir desde dentro, tiene que venir con toda la fe y la fuerza de emanar amor y altas vibraciones para la humanidad, ¿vale? Ahí tenemos cosas también, no solamente de geopolítica, sino también de exopolítica, más que exopolítica, los cambios energéticos hermosos de nuestra Madre Gaia, el Sol, el Padre Sol. Aquí, ayer antier, entró una muy fuerte la energía del Sol. La resonancia Schumann estaba arriba de 60 hercios y eso pues obviamente nos pega. Obviamente se han sentido raros, extraños, falta de sueño, ya lo hemos mencionado, ¿no? Todos los efectos que trae un lanzamiento fuerte de energía hacia nuestra Tierra y hasta nos afecta a nosotros, obviamente. Pues no hay más que hacer meditación, estar tranquilos, tomar mucha agua, alimentarse ligero y pues pasarla lo mejor que podamos, ¿no? Porque pues son cambios en nuestro organismo también que se están dando directo desde nuestro ADN. Se están haciendo estos cambios que nos están empujando hacia arriba, hacia una evolución. Le va a costar mucho más trabajo a la gente que no está vibrando bonito o alto. De verdad, esto no es mentira, es en serio. Hay cambios importantes energéticos en nuestro sistema. Entonces, para no sentirlos tan fuertes, pues bueno, se recomienda hacer un trabajo interior. Eso es lo que más te puede ayudar. La gente que no lo hace, que simplemente está esperando a que caiga el cabal, a que se atrapen a todos
los pantanosos, ¿no? Y que con eso ya va a cambiar todo. No, no, tú vas a seguir en tu mismo rol de familia, vas a seguir trabajando en tu trabajo que haces. Sí va a venir muchas bendiciones y dinero, sí, sí. Pero, ¿saben qué pasa? Que mucha gente cree que el dinero le hace la felicidad. Y no es cierto, no es cierto, familia, de verdad que no. Te deja estar tranquilo, sí, sí te permite estar en un punto de tranquilidad mucho más estable, pero no te da la felicidad. La felicidad se construye día con día, es una decisión. Es una decisión el querer estar bien, el querer ser feliz o estar feliz es una decisión. Levantarme todos los días y decir, nada ni nadie de lo que pase a mi alrededor va a moverme de mi tranquilidad, mi estabilidad y mi felicidad. Entre más trabajamos en nuestro interior, es más fácil tomar esa decisión diaria de ser felices. ¿Vale? Porque si no, ¿de qué nos sirve tener ¿Cuánta gente conocemos que tendrá mucho dinero, pero vemos claramente que no es feliz? ¿Mm? ¿Ustedes creen que estos corruptos presidentes o gobernantes viven felices? Cuando ya le están pisando a los callos, como el de Venezuela. ¿Ustedes creen que sean felices? Sinceramente. No, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es política, no vamos a hablar de este tema. Acuérdense que no traigo la corbata puesta, pero está colgadita ahí atrás. Bienvenidos todos los que van llegando. Muy buenas noches por allá en Europa también. Y vámonos, vamos con algunas preguntas. Acuérdense que sí leo sus comentarios, no precisamente hoy. Sí tengo chance de leer algunos poquitos, pero más que nada se trata de contestar preguntas. Ok. Ok, Luza, mira, ya te contesté lo de la corbata, está ahí atrás. Está presente acá. Igualmente, abrazote y saludos, José Yara. Saludos a todos que van llegando, bendiciones para todos, gracias familia. Vamos a ver por acá. La corbata ahora ya te contesté, Lorenzo. Perfecto, ya. Guillermo también ya contesté. Ok. Recuerden que todo todo es una película, ¿no? No, yo me voy por la cuestión del intento el intento de tirar al güerito de las trompetas. Realmente fue para su servidor, es muy mi punto de vista, un montaje de la alianza. Con esto se destaparon muchas cosas. Se dieron cuenta que tan mal estaba el servicio secreto, el FBI, era para tumbar más todavía las instituciones de 3 letras, a las organizaciones de 3 letras. Y una falla fuerte financiera también se destapó por allí con todo esto. Permiso. Bueno, gracias Ruth. Por acá andamos con las noticias, gracias. Claudita, la corbata dorada significa, para los que no han entrado en el canal, ahora han visto un en vivo hace 6 meses, quiere decir que no puedo hablar de cierto tema, que la alianza me pidió por favor que yo ya no tocara más el tema, que no puedo decir. Vale. Referente a divisas, nada más te puedo decir eso, no puedo ya tocar el tema. Vale. Por acá vámonos. Vamos a ver quién más, porque no encontré, pensé que era pregunta, pero no. A mí también me preocupa lo que pasa en tu país, Mabel. Pero bueno, ya les dije un poquito de mi postura ante Venezuela, cómo está la cosa. Va a ganar, la luz siempre gana, acuérdense. Esto no puede durar más tiempo, ya se le está poniendo hasta aquí, a la oscuridad que está ahí metida. Gracias, Trista, gracias Chío Falcón por contestarle a Claudita, a Claudia. Gracias. Vamos a ver. Dice CFTI Tran Ser, dice Dios te bendice, igualmente CFTI. Hermano, sé que nadie puede dar fechas, pero puedes darnos un margen de tiempo. Bueno, miren, les puedo hablar de algo que sucedió, va con lo que quería contarles también. En la semana me enteré que todo iba a entrar un cambio muy importante, muy fuerte a nivel económico de RB. Y el martes, pero no se dio. ¿Por qué? Porque los oscuros siguen metiendo broncas, ¿vale? El problema fue que les dieron la alianza de los galácticos, le dieron un ultimátum, les dijeron a los sombreros blancos, bueno, la alianza ya estuvo, o sueltan esto o tienen que soltarlo porque ya está todo hecho. Entonces les dieron un ultimátum de 72 horas, que estaremos hablando de hoy, viernes.
Vamos a ver qué se mueve, a ver qué pasa, porque esto ya está todo listo para que entren estos cambios. Nada más que entre los oscuros siempre meten algo. Digo, que no quieren dejar el poder poniéndonos en sus zapatos. Imagínense que ustedes tienen un trabajo de una dirección general en una empresa. Y si en sus manos está el que no los corran, no defenderían a capa y espada ese trabajo para no dejar a su familia, o dejar, de un director general gana muchísimo dinero, no dejar sus lujos y sus comodidades. Es lo mismo, como es arriba es abajo. Se están defendiendo a capa y espada, porque aparte no solamente se quedan sin poder, sin dinero, van a pagar cuentas y muy fuertes. Entonces imagínense si ustedes permitieran como directores generales de esa empresa, saben que han hecho tranzas, pero en sus manos está detener todo lo que puedan en el proceso para que ni los corran ni los encarcelen. Obviamente se van a defender. ¿Vale? Obviamente dirían, no, voy a pagar todo lo posible para que no me metan a la cárcel y no soltar mi poder. Obviamente, es lo mismo que están haciendo. Pero ya no pueden, más tiempo no les va a quedar. O sea, estamos prácticamente hablando de, pues, sin decir fechas, CFTI. Yo diría que antes de que termine este año van a pasar cosas muy importantes. Vale, eso sí es seguro. Ok, y yo creo que ya más próximo de lo que pensamos. Les he dicho información, de repente les paso información de Zorra, quien lo canaliza, Jane. Dijo algo muy importante que yo ya había intuido, me había llegado en alguna visión, en alguna investigación, no me acuerdo. Algo dijo muy curioso que yo ya intuía, que el sol realmente no calienta, no es una fusión de calor tremenda quemándose a millones de grados centígrados en allá. No, Zorra dijo, le hicieron esa pregunta y curiosamente respondió que es un planeta como cualquier otro y que de hecho hay gente que está caminando allí, o seres que viven allí en el sol. No tan fácil se acercan con las gentes de menor densidad. Estamos hablando de seres humanos o de tercera dimensión, o más bajas, ¿no? No sé si hay más baja que 3D, pero bueno. El punto es de que yo ya lo intuía. Por una sencilla razón. Si fuera realmente un calor, han visto y se sabe físicamente que un astronauta cuando está fuera de la Tierra, vamos a llamar que está en la Estación Espacial Internacional, el SSI, o el ISS, creo que sí es ese. Bueno, el punto es que estamos afuera del planeta. Se cree que si un astronauta se quita el casco, queda congelado inmediatamente. En segundos queda congelado. ¿Ok? Entonces, si el Sol emite tal calor, incluso estás fuera de la Tierra, ¿por qué en lugar de congelarse no se quemaría? O recibiría más calor todavía. ¿No? Es como quien asegura que el centro de nuestra Tierra, nuestro planeta Tierra, es una esfera, un núcleo de hierro quemándose a millones de grados centígrados. ¿Quién ha ido al centro de la Tierra? Igual, ¿quién ha ido al Sol? Estamos especulando, pero a mí es algo que me llegó. Curiosamente, cuando lo leí, lo de Zorra, dije, caray, aquí es lo que yo ya había intuido, había leído o escuchado, que es cierto. Para ti, ¿tú qué piensas de este asunto? Por ahí hemos visto videos incluso del Sol, unas naves tremendas tomando energía del Sol. También que no hay explicación. Pero bueno, Carlos HS dice, yo di mi like y tú, gracias. Si les está gustando, regálame su like, familia. Gracias, Carlitos. Dice Axaca el Jaguar Negro. Dice, hola Alex, buenas tardes, mi hermano, feliz fin de semana igualmente. Alex, ¿por qué Obrador, Lula y presidente de Colombia apoyan a Maduro? Ok, ¿qué es Petro, ¿no? Se llama Petro. ¿De qué lado están? ¿Solo regresivos o progresivos? Pues, como son de izquierda, Axaca tiene que apoyar a la izquierda. Más sin embargo, les recuerdo que cuando Trump estaba en la presidencia, vino y le leyó las cartas, le dio la cartilla a López Obrador. O te alineas, ¿no? Acuérdense también que todo es una película. Yo no estoy de acuerdo para nada que el PG apoye al presidente de Venezuela. Pero eso ya es política. Les reitero,
todo es una película. Vayamos mejor hacia adentro, hacia nosotros, ahí vamos a encontrar la respuesta. Les he dicho también muchas veces, por sus hechos los reconocerán. Ajá. ¿Y qué hechos, qué resultados han tenido Colombia? Yo creo que no está bien, ¿verdad? Permiso, familia. Hay acuerdos internacionales también que luego convienen apoyar a cierto presidente también. Vale. Entonces, yo creo que más bien porque una cuestión económica puede haber apoyo por el momento. Por el momento allá de Venezuela. Venezuela va a volver a ser grande, yo se los digo, de verdad. Y espero que no falte mucho. Saludos hasta Chile también, Cristian Pérez. Igualmente, hermano. Ok, vámonos con más preguntas por acá. Entonces, ahí les voy soltando de lo que voy analizando y checando. Lo que me he encontrado en la semana, pero bueno, que ha sido pues, no poca, y más bien es algo interesante, pero creo que no me había percatado que está un poquito metida mi lamparita para acá. Bueno, ya. Ok. Espérame tantito. Por acá es que se me baja, de repente se baja todo. Se me bajan solito de repente los comentarios. ¿Dónde me quedé? Déjenme ver por acá. Ok. Ok, aquí me quedé en Axacatl. Luego más para bajito. Vamos a ver. Caramba. Aquí hay una pregunta. Marcia Eriza dice, tener mucho sueño en forma prolongada, ¿qué puede significar? Pues que te pasa lo mismo que a mí, Marcia. He estado con un sueño. Hay días que me levanto temprano, hay días que me levanto bien tarde. A veces necesito dormir y descansar más, y a veces necesito poco. No sé. Pero son las energías, hermanita. Si esto ya tiene muchos años, Marcia, pues sí, vete a atender porque tienes un problema quizá de algo del sueño, algo alterado, ¿no? Esto no es más que unos días. Máximo, pues bueno, es que también las energías ha estado entrando una tras otra. Aparte de lo que decía Zorra, me acordé, que dicen que él dijo que supuestamente todas estas emanaciones que llega del sol y que altera nuestro campo energético de la Tierra, que se ve reflejado en apagones y todo esto, dice, eso no es cierto, es mentira. Sus gobernantes les están diciendo eso porque están apagando a su conveniencia la energía, moviéndola a como se les antoje, quiere decir más bien que se refiere al cabal. Posiblemente, sí, ya fue cuando explica luego lo del Sol. El Sol realmente es un planeta que hay gente viviendo allí, todo el asunto. Me quedé, wow. Lo extraño, curioso, es que mucho, el 99% de la información de Zorra es real, verídica, o lo que he vibrado como extraña, que es difícil de entender o creer, me ha vibrado, lo he intuido como cierta, y más adelante resulta que efectivamente le puedo comprobar que es cierto. Entonces, yo lo dejo a su criterio, pero es probable, ¿no?, que también estén jugando con pues nuestra energía de aquí. No, y que realmente no sea tanto. La resonancia Schumann sí nos marca cómo está la cosa, y ahí sí puede uno fiarse. Pero cuando dicen que entra una tormenta solar, que no es cierto, dice, realmente no afecta a las tormentas solares tanto como nos dicen. Y ellos apagan los switch, no le bajan el switch para hacernos creer que todo está mal y generar inestabilidad o acomodarla a su conveniencia, como siempre lo han hecho. ¿Tú qué piensas? Ok. Armando Ruelas, pregúntame, Alex, ¿qué es lo que no te resuena del Arlequín? Él también habla acerca de los videos de 8 horas y el apagón. Es que Armando ve más información de él. Desde el primer video que lanzó, él dice que es único. Dice que la información que él tiene que es única y verídica, que no hay nadie más que la tenga, que tiene acceso a información ultra secreta. Dijo en otro video que él viene del futuro. Dijo en otro video que él es un contactado por extraterrestres. Y que tiene muchos dones, no solamente uno. ¿No te suena, perdón Armando, que es alguien que está mal de sus facultades mentales o quiere hacerse una fama tremenda? Yo respeto, la verdad, si él lo dice, pues que Dios se lo crea. No tengo nada contra él, ni me echo nada, ni lo conozco al Señor, pero por sus hechos lo reconocerás o lo que está hablando en sus canales, ¿no? Entonces, sinceramente, yo no lo sigo, ustedes síganlo si quieren, adelante. A mí no me resuena lo más mínimo. Lo más mínimo, adelante. Aquí en el libre de verles, si tú quieres seguirlo viendo y creyendo, pues adelante. Y lo único que hace él es repetir lo que ya se ha dicho en muchas redes sociales, en muchos lados.
Entonces no tiene nada de extraordinario lo que está diciendo, para mí. Ustedes síganlo si gusten. Dice por acá... Marianita Terán, no puedo tocar el tema, hermanita. Sé lo que hablas de lo que dijo Sky, pero por la corbata dorada y el acuerdo que tengo, no puedo decirles, pero lo que dijo Sky, Marianita Terán, sí es interesante, y sí puede ser cierto. Quien siga Sky, chequen su canal y ahí podrán enterarse de lo que dijo. Por acá no puedo decirlo, ¿vale? Cleris Sedeno dice, saludos desde Venezuela. Saludos, Cleris. Dice, ¿ya estará Gesara en Venezuela? Miren, no hay un banderazo, sí, pero de que va entrando poco a poco Gesara Nesara en el mundo, sí. Ya ha habido varias cosas que están entrando. Bendiciones, como la ley de almirantazgo ya se está abriendo, ya hay gente apuntándose para allí. No puedo decir todavía datos, pero sí hay gente que ya está iniciando su trámite para recibir bendición de dinero de la ley de almirantazgo o ley natural. Ha habido condonaciones de dinero del banco, que gente que tenía deudas en el banco ha estado perdonándose esas deudas. Han estado también las deudas en Estados Unidos, también las deudas estudiantiles, también han estado perdonándose. Entonces, va entrando, no es como ya entra y ya, inmediatamente, no. Sí hay un banderazo específico, pero de que ya empezó a entrar, y no solamente en Venezuela, en muchos lados. Vale, permiso, familia. Iris Perry dice, pregunta, ¿es posible que estos cambios me hayan influido en mi temperatura corporal? Sí, si llegas a sentir más frío, llegas a sentir más calor del normal, Iris. Si estás entrando a la premenopausia, pues también eso significa, también puede ser eso, ¿vale? No estoy tomando refresquito, se ve amarillo, pero es un tecito que me hizo Fabi, un helado, estoy tomando, ya ni tan helado, porque acá de repente hace calor y de repente hace frío con las lluvias, pero bueno, está rico el clima. Ok, vámonos por acá también con otra pregunta. Y bueno, por acá... Dice Armando Ruelas, pregunta a mi hermano Alex, ¿qué opinión te merece la gnosis de Samael Aunweor como base de conocimiento esotérico? No he leído, mi hermanito, desconozco la gnosis de... Sé de los gnósticos, sé de muchas cosas, sí, pero específicamente de Samael Aunweor, no lo he leído, mi hermanito. Pero bueno, voy a investigarlo, todo lo que es todo esto me resuena el tema. Gracias. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta. Dice Oscar Hugo Rendón Burgos. Te saludo desde Bolivia, hermano Alex. Igualmente, hermanito, saludos hasta Bolivia. Si el QFS opera y existen países que por la naturaleza de sus gobiernos no dan los pasos necesarios dentro de Gesara Nesara, ¿qué pasará con el país? ¿Se retrasa? Sí, Oscar, efectivamente. De hecho, acuérdense que el acuerdo lo firmaron según yo fue 2017-2018, 209 países, un acuerdo para entrar en la ley Gesara. Es lo que se sabe. Y el país que no haya firmado ese acuerdo no va a entrar. O si retrasan, cuando se retrasan mucho, no van a poder comercializar, ni exportar, ni importar nada. Solamente va a ser entre los países de Nesara Gesara. La buena noticia es de que definitivamente, sí, estos países, por lo pronto, los que están encabezando son los países BRICS. Los que encabezan y quieren toda esta liberación son los países BRICS. Ellos son los encabezadores de Gesara Nesara. Principalmente Rusia, China, obviamente Argentina, obviamente Brasil, obviamente Brasil, Sudáfrica, ¿vale? Y que me falta uno. E India. Son los principales promotores de Gesara Nesara. Los principales promotores de que se acabe el dólar. No se va a acabar de la noche a la mañana. No se va a poder eliminar el dólar de la noche a la mañana, que una vez que se acabe, podemos decir ya estamos muy del otro lado. Pero no es de la noche a la mañana, va a ser paulatino. Habría unas pérdidas tremendas para muchos países en lo que si sacaran por completo al dólar estadounidense, además de que habría amenazas, siguen habiendo amenazas de sanciones por parte de un país si dejas de usar mi dólar. En fin, lo mejor en todo caso es que el cabal sea eliminado.
Y ahí con ese asunto, ahí sin problema quitamos ese dólar o pasamos ese dólar a patrón oro, ¿vale? Ahora sí tiene una validez, no solamente es papel y estaría respaldado en patrón oro, que es lo que se le conoce como dólar arcoíris o dólar USTN, ¿vale? O USN le dicen algunos. Entonces solamente sí, pero sí habría un retraso. Contestando su pregunta, Oscar, sí habría un retraso definitivamente. Ese país no podría comercializar con otros países. ¿Y a qué país le conviene? A ninguno, tendrían que entrarle. Ok. Luz Zapata Ruiz, lo que está pasando en Venezuela puede afectar la llegada de Nesara Gesara. Posiblemente sí, hermanita, posiblemente no. Yo creo que es más bien yo quiero permanecer neutral, de verdad, porque soy apolítico. No me gusta nada de todo este asunto. Pero lo que sí te puedo decir es que lo mismo que les decía hace rato, ¿no? Creo que es una película para todavía evidenciar más a nivel mundial lo que era este presidente. Hay países que de verdad no tienen ni siquiera sabían quién era Maduro. Pero con esto ahora se dieron cuenta quién es. Y no me refiero a presidentes del país seguramente saben, pero mucha gente no sabe la situación de Venezuela, no saben cómo los tenían, no saben todo esto. Ya para despertar a más dormidos. Acuérdense, todo lo que pasa también es para que despierten más dormidos. Los normis despierten. Permiso. Ok, dice Marco Laya. Hola Alex, te saludo desde Ecuador. Saludos hasta Ecuador, Marco. Una pregunta, se dice que si se adquiere un bien inmueble de segunda, ¿se podrá reconstruir a gusto de uno? Gracias, feliz fin de semana. Pues a la fecha se puede hacer, mi hermano. Si tienes el capital o el dinero, por supuesto que lo puedes hacer. Si te refieres a que vas a pagar algún impuesto, hasta donde yo sé, cuando entra Gesara, Nesara, me imagino que esa es tu pregunta. No hay ningún problema porque estás comprando un inmueble usado, ¿vale? Si tú lo tiras y lo remodelas, prácticamente no estás comprando una casa ya nuevecita, recién construida, que una constructora la hizo y te la vendo. Ahí sí se van a pagar impuestos. Precisamente viene, creo que te has hecho tu tarea y has visto los videos que estoy subiendo con la información de cada estatuto de bendición para la humanidad de Gesara Nesara. Desglosado los 19 bendiciones que están proyectadas para cuando entre la ley Gesara Nesara, ¿vale? Vámonos por acá, ¿qué más? Mercedes Lamas dice, en cuanto nos subimos a un avión se congelan las alas. Caray, ¿hará mucho frío? No sé a qué te refieres, pero bueno. Ok, vámonos por acá con otra pregunta. Dice... Ok, dice Gabriel Zapata. Saludos y bendiciones, Alex. Igualmente, Gabriel. ¿Sabes si en Colombia ya están neutralizando a los oscuros? Porque parece que todo sigue sin cambios en ese aspecto. Pareciera, Gabriel. ¿Te acuerdas que tienen que... Todos sabemos o hemos escuchado que el loco Joe, que es el residente de la casa pintada de blanco, sabemos que es un actor, un clon o lo que sea, ¿vale? Pero tiene que seguir jugando un rol. Aunque lo hayan detenido, quizá posiblemente Petro, en Colombia, ya no sea el mismo Petro que viste. Quizá el Maduro que vemos en Venezuela ya no lo sea. Pero tiene que seguir jugando un rol para que sigan despertando a los que están dormidos, ¿vale? Todo país, para que... La alianza ha dicho esto. No me lo crean si no quieren. Pero bueno, es que asunto de cada quien. Lo que yo he investigado, se los comparto. Se cree que no pueden llegar y quitar a un presidente, derrocarlo, quitarlo simplemente así como así. ¿Por qué? Porque hay opositores. Lo verían como un golpe de Estado, algo que está tremendamente horrible, y se vería a la alianza militar como unos usurpadores. Es mejor exponer lo que está haciendo el presidente para que pierda todo y se den cuenta la gente de realmente quién es. Y si ya está en Guantánamo, ese presidente es un clon, un doble, un actor, no importa. El punto aquí es que la gente se dé cuenta de quién era y qué hizo, y que despierten. Y si se levanta la gente como se ha estado levantando en Venezuela, bravo por eso, tenía que hacerlo. Así la gente va a pensar que ellos lograron el cambio, sí están haciendo, están ayudando y van a apoyar más. Pero la gente tiene que sentir, saber que ellos lo hicieron. Que no fue un usurpador que llegó
a quitar un presidente porque hay otros que sí les cae bien. Entonces, es decir, se pueden levantar los otros y ver a la alianza como que ellos son los usurpadores del poder. Más o menos vamos captando cómo va la cosa. Ok. Ok. Bebesky Universe. ¿Cómo estás, Bebesky Monterrey? La supuesta estación espacial ISS está dentro de una megapiscina. Pues sí, también hay eso. Yo también no estoy totalmente... yo soy de la idea de que nunca llegamos a la luna y que es fake. Por ahí me rebatía, el otro día Iván Donaldson me rebatía, no, es que yo he investigado mucho y mira que sí llegaron. Bueno, vamos a suponer que sí llegaron. Hay demasiadas pruebas que no. Pero suponiendo en el caso que sí los gringos llegaron a la luna, ¿por qué no han regresado? ¿Y por qué ocultaron todo lo que hay allí, no? Como quiera que sea, no importa, hayan llegado o no hayan llegado, a mí me vale un cacahuate. No es importante. El punto es qué tanto están engañando u ocultando. Ese es el verdadero asunto, ¿no? En algún momento, pues sí, puede uno pensar, bueno, sí llegaron, pero ocultan mentiras. Pues sí, prácticamente. O sea, ¿por qué el engaño, no? ¿Qué encontraron allá que no lo pueden contar? ¿O por qué está todo censurado? ¿Por qué bueno, ya sabemos todo ese tipo de cosas, ¿no? Que no llegamos a ningún punto allí. Pero bueno. Ok. OJ Briseño tiene un comentario interesante. Que dice, es que comentas del sol, ya lo intuía también. Eso que comentas del sol ya lo intuía también. Y hace 2 años, mi hija, que en ese entonces tenía 5 años, me lo confirmó. Me dijo que el sol no es como nosotros creemos. ¿Verdad que sí? Efectivamente, nos han contado que el sol es una masa de energía nuclear quemándose a millones y millones de grados centígrados. No. Por ahí se cree que incluso es un portal. Pero bueno, hasta que no se revele todo. Yo creo que todo esto va a venir en el sistema de transmisión de urgencia. Va a venir todo este asunto y se nos va a revelar en realidad qué carambas es el sol, ¿no? Yo creo que es un ser vivo hermoso también. Así como nuestra madre Gaia. Luego me preguntan, ¿quién es madre Gaia? La madre tierra, el planeta donde vives. Vale. Si no lo vemos como una madre, pues qué poca madre tenemos. No es cierto. Ok, no es por eso, más bien pues sí, cada quien puede creer lo que quiera, ¿no? Ya se me brincó, permítame tantito. Ya por acá. Ya di. Vamos a ver. Perdón si me llego a brincar algunas preguntas, Kai. Trato de que no, pero bueno. ¿Qué opinas del canal de Roberto Neotolteca? Me pregunta Armando Ruelas. Híjole, mi hermano, no lo conozco. No puedo decirte ni sí ni no, pues no lo conozco. Necesitaría investigarlo. Luego lo checo. Ahora que revise nuevamente el video, sus comentarios, me voy a meter ahí a ver qué dice. Gracias. Ah, sí, Lindsay y Emperatriz dijeron que hace rato que hubo un terremoto en México. ¿Sabes algo, Alex? La verdad es que aquí en la Ciudad de México, por lo menos aquí donde yo vivo, que debería haberse sentido más, en la parte sur de la Ciudad de México, no se sintió nada. Sí sonó la alerta sísmica, sí bajamos, tuvimos que bajar, me dio tiempo de bajar, cuando no me da tiempo pues aquí me quedo acá arriba, en 4º piso, pero no se sintió nada. El epicentro, por lo que me enteré, que estaba googleando a un amigo, un vecino, es del sur de Puebla. Entonces seguramente le pegó a Morelos, le pegó aquí a México, pero prácticamente aquí no se sintió nada. De que hubo, no, sí, gracias Lindsay por comentarlo y recordarme, se los iba a comentar también. Pero quién sabe, dicen que pues son trabajos todavía que están haciendo los de la luz para acabar con los DOMS, que en México dicen que había muchos, y que estos terremotos de repente que no tiembla o que marcan algo de movimiento, que puede ser eso. O ha pasado al revés, ha pasado que de repente tiembla y ni siquiera ha sonado la alerta sísmica y nada más tiembla en una parte de la ciudad. Qué curioso, ¿no? Ok, pregunta, ¿qué implica el portal 888? Nada, hermanita, no implica nada. Y miren, la verdad es que solamente, numerológicamente, si significa algo bonito para ti el 8, naciste un mes 8, o la suma de tu nombre y de tus letras es suma 8, es importante para ti, está bien. Incluso lo corroboró Zorra también en este último mensaje que dio. Es un día, exactamente, le llaman, ¿qué portal? Creo que es el portal de León, ¿no? Prácticamente
es un día exactamente como cualquier otro. Si para ti significa algo, te pone a hacer meditación, qué bueno, entonces hazlo, entonces funcionó. Pero realmente, acuérdense que aparte no estamos en un calendario exacto. Ha sido modificado. Quizá ese portal 8 sea ya o ya pasó. O todavía falta un ratote para que llegue el 8 del 8 del 8. Que sí, si sumamos 2024 da 8. Numerológicamente está bien. Pero en realidad, y estoy muy de acuerdo con Zorra lo que dijo, no va a ser más que un día común y corriente como cualquier otro. Así de sencillo. ¿Vale? Ok, igualmente Carca, Dios te bendiga también. Evelyn Guía dice, Luciano César explicó también lo del sol. Dijo que es raro que los aviones que suben a gran altura y se acercan más al sol no se calientan. Al contrario, uno siente mucho frío cuando vuelan. Claro, es cierto, es más, la temperatura a una altura de un avión de más de 10.000, 12.000 pies ya es prácticamente congelable. Pues vean el Everest. El Everest estaría ardiendo. No habría nieve en ninguna montaña elevada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creo que nos están obviamente viendo la cara, ¿no? Eso no podemos asegurarlo porque nadie hemos llegado al Sol. Ahora, ha habido sondas que han mandado al Sol Rusia. Pasó algo muy extraño. Esto es interesante, fíjense. Mandaron la primera sonda, no me acuerdo bien el año. Tendrá como unos 15, 20 años más o menos que Rusia mandó una sonda al Sol. Y de repente la sonda empezó a registrar una imagen en donde se veía que ocultaba, llegando al Sol, algo la estaba nublando, como tapando atrás de esa sonda. Y de repente, ¡pum!, desapareció la sonda, nunca más se pudo saber nada más de esa sonda. Rusia manda una segunda sonda, otra vez al Sol, ¿y qué creen? Pasó exactamente lo mismo. Mejor ya no mandaron sondas. Algo estaba tratando de evitar que se supiera qué es lo del Sol, o no había permiso para investigar el Sol. ¿Por qué no se quemó esa sonda? No. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ok, Hugo Martínez, estimado Alex, cordial saludo desde Colombia. Es que desde que no. Cuando Sky Prince habla, ¿quién le da información para transmitirnos? Lo consulto por lo que subió hace horas con respecto al ultimátum de las 72 horas. Sí, efectivamente fue lo que les conté también, Hugo. La alianza, mi hermanito, es quien le da la información o el permiso para autorizar para decir algunas cosas y otras no. ¿Vale? Ok, creo que sí. Sí te contesté bien. Si fuera. Si era eso lo que me preguntabas. Déjame ver, permiso. Ah, ok, sí te contesté bien. Es la alianza, mi hermanito. Ok. Jessica Belinda Álvarez dice, disculpa mi desinformación, pero ¿por qué no se pronuncian sobre la dictadura de Cuba como la de Venezuela? Si tienen el mismo sufrimiento, esperemos la alianza pronto ayude a todos pronto. Sí, buena pregunta, Jessie, es política. No toco mucho aquí ese tema, pero tienes toda la razón. ¿Por qué si Cuba lleva 5 décadas, 6 décadas con el mismo problema? ¿Por qué no? Bueno, una cosa, la gente ahora sí se levantó, y en Cuba no se han levantado. Ojo, ¿no? Dicen que uno tiene el gobierno que se merece. Cada país o cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Bien podrían derrocarlo también a Castro desde cuándo, ¿no? Quizá yo siento que la camarilla, el cabal, no lo permite. Están protegidos por el cabal porque se cree que el cabal puso a todos estos dictadores, que fue un invento, el comunismo y socialismo fue un invento de ellos para tener sometida a la gente. Eso me suena más lógico. Y empezó a llover. Vale. Bueno, qué pregunta. Ok. Armando Ruelas dice, pregúntame, Alex. Pues, ¿qué te pregunto, mi hermano? Porque no pusiste más. Además escribiste eso. ¿Quieres que yo te pregunte a ti o tú a mí? No entiendo. Ok. Vamos a ver por acá. Ajá. Ah, ok. Era continuando el comentario, la pregunta anterior que hiciste. ¿Qué opinas del canal de Roberto Neo? Ok. Ya estaba contestada. Ok, Gabriel Pascual. Hola, hermano Alex. Tengo una pregunta. ¿Cómo son las máquinas para escanear el iris? ¿Tienes idea de cómo son? Sí, mi hermanito.
Desgraciadamente yo tuve que, bueno, no desgraciadamente, tuve que actualizar mi pasaporte. Y prácticamente ahora te ponen un casco, un visor como los de realidad virtual, y es todo. No duele, no te lamparea, no pasa absolutamente nada. Yo me imagino que va a ser igual para conectarse al QFS, y así va a ser. Desgraciadamente, pues bueno, si te escanean no solamente es identificación del iris, es prácticamente única. Pero recordemos que el QFS va a leer tu ADN, que todavía es más único, ¿vale? Vamos a suponer que alguien pudiera reproducir un iris, un clon, pudiera reproducir tu iris y anda otra persona por ahí igual que tú. Pero el ADN no. El ADN solamente se puede con lectura de tu, bueno, de ADN, es que ese sería único. No hay otro, no otro. Si pudiera hacer un clon, ese clon no tendría tu ADN. Definitivamente. Ok. Ese señor mezcla todo, Claudia. Si te refieres al Arlequín, sí. Sí, tiene ahí un batidillo de información que ni él se la cree. O no sé a quién te refieres, Claudita, pero bueno, para mí, por eso ya no sigo el Arlequín. Ustedes díganlo si quieren, si te refieres al Arlequín, pero bueno. Ok, dice Gabriel Pascual. La pregunta de lo del iris. Pregunto por un tema de mi vista. Tuve que recurrir a un consultorio oftalmológico y usaron máquinas que acercaron muy cerca de mis ojos, y eso me sospecha. No, mi hermano Gabriel, también a mí, cuando vas a que te chequen cómo anda tu vista, vas a comprar unos lentes o a ver cómo anda tu vista, sí, te acercan una máquina donde te van cambiando lentes y todo este asunto, pero no, eso no es lectura del iris. Ok, es para ver cómo va tu vista, más bien para poder hacerte los lentes, si no, no hay modo. Yanis, aquí está diciendo Yanis que $400 vale un curso del señor Arla. Ya está haciendo cursos, mira qué padre. No, pues yo les voy a cobrar, ¿qué? Pues por dar información particular, voy a dar un curso, les voy a cobrar $500, no creo que mi chamba vale más y es más verídica. Creo que la estoy regando. No, no es cierto. No, familia, la verdad es que yo lo único que voy a cobrar de aquí, pues nada, yo me ofrezco más mi trabajo como guía de ceremonias de Abuelita Sagrada. Por cierto, ya tenemos fecha para septiembre, 7 de septiembre, la nueva fecha para ceremonia de Abuelita Sagrada, ¿vale? Y creo que ya dije la palabra que no tenía que decir. Bueno, de Abuelita Sagrada, esta hermosa plantita sagrada te ayuda a sanar enormemente, a conectar con tu ser interior, a conectar con tus maestros de luz. Es como entrar abrir una ventana para ver qué hay del otro lado. Así, literal. Abre tu tercer ojo de un modo tremendo. Entonces, es fuerte, no, es para valientes. Tomar Abuelita Sagrada es para valientes, pero valientes que quieren sanar, que dicen, yo tengo prisa por sanar, yo quiero vivir esa experiencia de sanación. Y no es una experiencia, es un trabajo de varias. En pocas ceremonias, de verdad que uno ya está curado. Ya ves la vida, ¿no?, de 180 grados, o sea, como estabas viendo. Tenemos nueva fecha. Acá en Ciudad de México, 7 de septiembre. ¿Vale? Entonces, quien quiera sienta el llamado a trabajar y pueda venir acá con la abuelita, adelante. Ahí hay lugares. Entonces, y créanme, ni siquiera se acerca, y es mucho más poderosa que cualquier cosa de cualquier persona, de cualquier sanador, la Abuelita Sagrada de Ayahuasca. Y lo puedo garantizar. No hay terapia más sanadora, física, mental y emocionalmente, que la Abuelita Sagrada. En Colombia le llaman Yahé, en Venezuela también se llama Yahé, y en Brasil se llama Daime, okay, y que ya cada etnia le dan su propio nombre, pero es la misma. Entonces, aquí no puedo nombrarla, pero bueno, los que ya saben que es, adelante. Es un milagro de planta sagrada, para un regalo para los seres humanos. Se cree que, de hecho, los hermanos de las estrellas la sembraron aquí para que despertáramos, para que sanáramos muchas cosas. No saben cuánta gente se ha sanado de muchas cosas, y soy testigo de todo esto. Ahí está. Quien si el llamado quiera venir, 7 de septiembre, Ciudad de México, ahí está abierta la puerta para quien guste. Y yo no cobro $400, para nada. También doy ceremonias de sanación vía Zoom. La siguiente va a ser el 25 de agosto. Hay lugares todavía de cupo. Ahí sí es una, ¿qué les digo?
Es una sanación, un encuentro bonito con sus seres de luz. Entre Dios, sus seres de luz y ustedes logran esa sanación que van buscando, sea física, emocional, mental, la que requieran. No la hago yo solamente los guío, los pongo con quién sí los va a poder sanar. Ahí está, es vía Zoom, es para todo el mundo, ahí sí puede entrar todo el mundo. Vale, que tenga Zoom, que sepa usar Zoom, bien, y que escuche bien, tiene requisitos, tiene que escuchar bien la persona, saber usar bien la aplicación de Zoom. Y qué más, es aportación voluntaria sugerida de $20 en adelante, lo que de su corazón sientan es recibido con amor. $20, no 400. Pero bueno, había una personita por acá, una hermanita que ya fue alguna vez a un curso de este cuate y dice que la verdad no le gustó nada. Yo sentí a Alex, la verdad hice mucha oscuridad en la meditación, agarramos mi mamá y yo y mis hermanas, vámonos. Y no les gustó. Ahí está un testimonio, no lo dije yo, vale, pero bueno. En fin, ya vimos por dónde va entonces todo el revoltijo que hace el señor Reiki, pero bueno, ¿por dónde va? Dinero. Dicen que para encontrar algo, si quieres saber la verdad, sigue la línea del dinero. Ahí está. Ya salió a balcón. ¿Cuál era el verdadero objetivo del señor? En fin, cada quien. Bueno, gracias por estar con nosotros. Igualmente, Milena Lodoño, gracias también. Por acá, mucha plata, ese ya ni si los 400, mucha plata, claro. Muchas bendiciones para todos, ok. Yo no llego ni a $150 por la bolita sagrada. Y te cambia la vida más que este señor, te lo aseguro. Y no soy yo, son tus maestros, es tú mismo sanándote. El modo de encontrarlo es con la bolita sagrada. También está el taller de las 13 lunas, también creo que el 7 de agosto empieza ya, un nuevo taller con Fabi. Todavía hay lugares, ya quedan poquitos lugares para el taller de las 7 lunas de mi esposa Fabi. Ayuda, es un encuentro muy fuerte también contigo mismo, a entender qué es donde no le damos. A nivel subconsciente te ayuda a encontrar todas esas partes por las que no eres feliz. También está el dedicado al taller de las 13 lunas de Fabi. Ahí ella está, es quincenal durante 7 meses este taller y es el equivalente, lo que ella está cobrando, para que se den una idea, en dólares, son $20 la sesión, $18, por ahí sí, vale. Entonces, ahí tratamos de ser lo más ecuánimes posibles en cuanto a nuestro valor que le damos a nuestro trabajo. Vale más, pero preferimos que le llegue a más gente. Por eso es que se cobra poquito, ¿vale? Ahora, la bolita sagrada es muy costosa. Traerla desde Perú, desde el Amazonas, es muy costoso. Y el trabajo, pasan muchas manos trabajando para ella para que pueda llegar hasta el país. Entonces, pues bueno, es por eso. Si fuera más adelante, yo voy a ver el modo de que llegue a más gente sin que tengan que pagar. Vamos a ver qué pasa. Si lo logro, objetivo que tengo, cuentan con ello. Va a pagar quien pueda pagar y quien no pueda pagar, no pagará. Y aún así, créanme, hay gente que me dice, Alex, yo lo necesito, yo quiero, pero no tengo el recurso, el dinero. Adelante, lo platicamos o simplemente vemos de qué intercambios hablamos, de qué podemos lograr y hacer. Yo no me cierro a eso. Yo trato de ayudar lo más que pueda. Es mi trabajo, pero sin embargo también soy consciente y quiero ayudar. ¿Vale, familia? Lo mismo con las ceremonias de sanación vía Zoom. Si alguien no tiene ni siquiera sus $20, hábleme, búsqueme, están mis redes sociales abajo, en la descripción del video. Lo platicamos y adelante, con todo gusto. Gracias, Nicole, gracias, hermanita, por tu luz para tu servidor. Ok, vamos a ver. Ya casi me voy, cara, se fue bien rápido la hora. Y yo aquí encantado platicando con ustedes. María Rosario del tío Lorenzo dice, saludos desde España, abrazo grande, buenas noches hasta España, María. Alex, bendiciones por toda tu información. Aquí andamos como esponjas, cogiendo toda la buena vibración. Lo importante es que ojalá con todo amor seamos más. Te mando mucha luz. Gracias, hermanita. Mucha luz recibida con amor también para ti, mandada con amor. Gracias. Gracias a todos los comentarios. Bueno, luego los leo, de verdad que sí los leo todos. Nada más ahorita pues contestando a las preguntas, caray. Es lo que me da, y algunas no me dan ni tiempo siquiera. Dice Bernardo Cortés, hola Alex, ¿cómo estás? Bernardo, muy bien, gracias a Dios, Bernardo, desde Chile. ¿Has escuchado a don Luciano Pardo? Por supuesto, y estoy suscrito en su canal de Telegram, de verdad que sí.
Sube muchas cosas muy interesantes. Nada más que de repente sí, ¿no? Como todo, se nos llega a ir información que pues a veces no está muy buena. Pero yo te puedo decir que el 99% de la información de Luciano Pardo es real y fidedigna. Definitivamente. Permiso, familia. A ver, dice Doris Zavala. Saludos, hermano Alex, desde Ecuador. Abrazo hasta Ecuador, hermanita. ¿Será que llegarán las bendiciones para Ecuador, ya que muchas personas están cobrándoles dinero para que sean bendecidos de una casa? No, hermanita. A quien sepas, dile que es mentira. Nada va a ser ninguna... No, es totalmente falso, es fake. Los han estado estafando y robando, hermanita. A nadie se le va a pedir dinero para que tenga la bendición para una casa. Salvo que sean de una constructora. Obviamente te van a pedir dinero, pues yo te construyo tu casa. Dámela y yo te doy la bendición de tu casa. Algunos millones, ¿no? No, hermanita, si es para eso, los están estafando y robando. Trata de toda la gente que te enteres, dile, ten cuidado, es falso. No te van a dar nada. Ok. Con lo que se va a recibir de Nesara Gesara, que esperemos recibir los que nos portamos bien y lo merezcamos. Yo espero también ser merecedor de Gesara Nesara. Vamos a poder comprar casa, o sea, no se preocupen por eso. Bueno, ok. Armando Ruelas, pregúntame, Alex, ¿qué opinas del baño temazcal? Que es una medicina bien bonita, bien fuerte y bien linda. Armando, muy bien. Bien, el temazcal es una medicina fuerte. No aguantas tan fácil tanto calor mucha gente, pero ¿saben qué? Cuando la gente siente que no aguanta, es que yo siento que me ahogo de tanto calor y que... No, ¿sabes qué? Es que no soportas o no tienes el control de tu propio cuerpo y de tu mente para decir, aguanta, respira, cálmate. Les dan esa instrucción al entrar al temazcal. ¿Por qué no lo llevan a cabo? Ustedes ansias de desesperarse y salirse, yo me voy a salir de aquí y no aguanto. Es porque no se toleran a sí mismos o no pueden perder el control. Creen que se sienten mal y no es cierto. Les han dicho muchas veces en el temazcal, si te empiezas a sentir un poquito mal, nada más recuéstate del lado izquierdo, el calor sube, está más fresco abajo. Un ratito, ya que te sientes bien, te vuelves a acomodar y no pasa nada. Se sueltan muchas cosas y a mí me consta que hay muchas curaciones y sanaciones en el temazcal. Físicas sobre todo, emocionales también, se sueltan cosas importantes, interesantes. ¿Por qué? Porque el temazcal representa cuando tú estabas dentro del vientre de tu madre. Ya de ahí, de entrada, fíjense desde dónde viene la sanación, ¿no? Está uno conectado, es el vientre de la madre tierra, pero representa también cuando tú estabas en el vientre materno, ese calorcito que estaba allí. Es riquísimo, la verdad, y muy sanador. Bien llevado por un buen chamán, un guía de temazcal, es una maravilla. Y he sabido de verdad de mucha gente que se ha sanado de enfermedades terminales, de cáncer terminal, de cosas muy fuertes. Combinado con más cosas, no solo el temazcal. A un amigo que es lleva temazcales y también trabaja con el jicuri, el jicurito. El jicuri es una planta maestra de acá de México. No puedo decir el nombre y es despectivo, como le llaman. Es una planta que empieza con P y acaba con E. Pero tradicionalmente y con respeto se le conoce como jicuri o el venadito azul, le llaman. Combinado con temazcal, una sesión de varias, híjole, no saben, se acuerda mucha gente de ese asunto. De cualquier asunto. ¿Dale? Ok, Armando, pues excelente el temazcal. Altamente, puedes tomarlo cada 8 días, cada 15, una vez al mes, pero tómenlo. Dale. Perdón. Dice Mercedes Lamas, ¿has visto Víctor y los 3 guías? No tengo idea quiénes eran los 3 guías. ¿Y guías de qué? No, Mercedes. Si puedes, escríbemelo por acá, hermanita. Dime quiénes son Víctor y los 3 guías. El que déjenles cuento, me dio un chasco, pero no chasco, me dio mucha risa. Hay un tipo cuate que se llama Carlos Carrión, o Carrillo, Carlos Carrión. Él supuestamente lo han entrevistado en varios lados y se presenta como un tipo que viene del futuro. Y cuenta una historia que efectivamente él venía de 1922 y que un rayo estaba afuera de Quito, él dice que es de Ecuador, Quito, y que de repente salió con los amigos y de repente los 3, a plena luz del día, no había ni no sé si era noche de día, pero no había ni una nube, un trueno, un rayo, y de repente dice que desapareció, se perdió la conciencia y cuando él despierta está en el 2022, pasaron 100 años.
Entonces yo la verdad dije, caray, está muy raro, ¿no? Vamos a ver si es cierto. A ver dónde lo agarro con la charlatanería este cuate. Y varias personas lo entrevistaron, en varios canales lo estuvieron entrevistando. Resulta que él, pues bueno, hizo... Bueno, no les cuento la historia, por ahí búsquenla de Carlos Carrión. ¿Se los spoileo o no se los spoileo? Pero bueno. Bueno, sí, se les va a platicar, total. Van a llegar a la misma conclusión cuando lo vean. Resulta que la última entrevista que lo vi, creo que fue aquí en México, un mexicano lo entrevistó. El punto es de que ya traía hasta pruebas, ¿no? Fotos de su esposa, que traía consigo unas llaves viejas. Dije, bueno, todo esto se puede trucar. Eso no, y se puede vestir de la época como él quiera, disfraces, ¿no? Hoy todavía gabardina, un sombrero de fieltro, como se usaba en aquel entonces. No es difícil. El punto es que ya había yo visto como 3 o 4 entrevistas con él. Decía lo mismo, el mismo diálogo. Dije, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no me acaba de convencer que sea del futuro. Digo, del pasado, que ha de venir el futuro este cuate. El chiste es que en esa entrevista última que vi, él dice que dice, bueno, efectivamente quiero decirle, ya para esto, él, supuestamente su bisnieto con el que se encuentra, le ayudó a entender un poco cómo está aquí el asunto, el futuro, cómo usar internet, el teléfono, todo. Y él ya tenía, pues le abrió, el bisnieto le ayudó a abrir su TikTok y le abrió ¿cómo se llama? Su canal, en su página en YouTube, su canal de YouTube. Y empezó a hacer unas series, ¿no? Dije, chingado, como una serie. Vi el primer capítulo, está interesante. Y luego vi más entrevistas. El punto es que en esta última entrevista dice, bueno, la verdad es que Carlos, se llama de otro modo, Carlos Argüelles, no me acuerdo. Es un productor que está tratando de llevar un tema que me encanta, me fascina y todo, y la verdad es que soy yo. O sea, era ¿cómo les digo? Un producto de mercadotecnia extremadamente bien hecho y elaborado. Dice que no, dice la verdad es que es una promoción de cómo quería yo hacer mis cosas, cómo iniciar mi canal, cómo presentarle a la gente el maravilloso tema de los viajes en el futuro, si es que existen. Dice, la verdad, me disfracé, toda una producción bien hecha, no de tanto dinero, sino más bien de ingenio. Yo en vez de enojarme, dije, qué poca madre. No, la verdad es que dije, qué ingenio de tipo tan fregón. De hacerse, obviamente ya tenía más de 100,000 seguidores en el TikTok y en YouTube, no he visto cuánto, ¿no? Luego no me acuerdo el nombre del canal, que se llama Series de... no me acuerdo. El punto, va a ser una serie de algunos videos nada más, pero qué buena estrategia de mercadotecnia para iniciar un canal. Felicidades, Carlos Carrión, si me estás viendo, mi hermano. Es más, me gustaría entrevistarte, si por ahí te interesa, adelante, ¿no? Qué padre, la verdad que padre, me encantó su ingenio, su creatividad y de qué modo lo presentó. Pero bueno, eso nada más era lo que quería contar. Familia, ya me voy, me retiro con todo el corazón, luego los termino de leerlos. Bueno, vamos a leer un poquito nada más unas preguntas que me quedé aquí. Ok, vamos a ver, Sol. Caray. Ok, Sol, buena pregunta. Cerramos con esta. Dice Sol, pregunta, si hipotéticamente no ganara el señor de las trompetas, ¿es una señal de retroceso? No, Sol, qué bueno que lo mencionas. Hace rato que quería platicarles de esto. Hay una posibilidad de que incluso el güerito de las trompetas, perdón, se me fue, no quiera la presidencia. Posiblemente lo tomen otras personas elegidas por la alianza, pero se quedaría con un cargo muy importante a nivel internacional. Yo hasta donde supe, un cargo posiblemente como director general de finanzas a nivel mundial, ¿vale? Y que en realidad se quedaría posiblemente una mujer, ahora se habla de una mujer representante de la alianza. No se saquen de onda si él no toma la presidencia o lo cambian o cualquier cosa. No lo tomen como un retroceso, al contrario, puede ser muy buena señal, ¿vale? De que la luz ya ganó, de verdad, familia. Ok. Angelique, hola hermanito, me preguntas que puedo compartir un listado de los países que ya están con los BRICS. Bueno, es BRICS más, ahora se llaman BRICS más. Creo que ahora ya no son 5. Ok, creo que ya son 11 países. Entre ellos está Arabia Saudita, creo que está Turquía, bueno, el punto es que la mayor parte de productores de petróleo ya están en los BRICS.
y no están intercambiando por dólar. Sobre todo cuando terminó el acuerdo que tenía con Estados Unidos, Arabia Saudita, de 50 años, de yo te vendo petróleo, pero tú comercializas mi dólar, y yo acá te voy a dar protección militar y bla, bla, bla. Se acabó el acuerdo y no lo renovó Arabia Saudita. Y al contrario, entró a los BRICS. Se dio cuenta del repudio que le tenía a las élites del gobierno. Y qué bueno, me alegro mucho, porque eso quiere decir que quieren el cambio. Por lo menos en su país, ¿no? Ok. Bueno, familia, pues ahora sí me retiro. Leo tu comentario y tus preguntas, los que me faltaron, con todo gusto. Pero bueno, ya no me dio tiempo de hacerlo, por lo menos en vivo. Familia del corazón, de verdad, vámonos a lo más importante, que es hacia adentro. Ahí vas a encontrar las respuestas. Aquí, pero conéctalo con esto. Si tú logras conectar esto y esto, vas a lograr muchas cosas en tu vida. Y no te va a importar si llega Gesara, Nesara. Si no llegan todas las bendiciones que nos han prometido, no va a importar. ¿Sabes por qué? Porque vas a estar contento, tranquilo y feliz. Eso es lo principal, lo que te va a ayudar a despertar. Es precisamente lo que está dentro de ti, no viene de afuera. De verdad, olvídense de todo esto que viene de afuera. Las respuestas están dentro de ti, en tu corazón, al hacer un buen trabajo. Vale. Bendiciones, familia. Me despido con todo el corazón, deseándoles un extremadamente hermoso fin de semana, lleno de cambios bellos, pero principalmente cambios en ustedes. A trabajar. Nos amo, familia hermosa. Oh.